Bien, hermanos, hoy es el último domingo del mes de mayo. Entonces, completamos una serie de sermones sobre la familia, como hemos estado hablando hace varios domingos. La Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos. ¿Ustedes han oído hablar de eso? Bueno, la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, ellos fueron los que nos trajeron el Evangelio, trajeron la doctrina bautista, por lo menos aquí a América Latina, la obra misionera. La Convención Bautista del Sur, en su último reporte del año pasado, registra 47.272 iglesias afiliadas. Hay muchos más, pero los afiliados, con una membresía total de 15.216.978. Entonces, supuestamente esos son los miembros, sumando todas las iglesias que se asocian en esto que se llama la Convención Bautista del Sur. Para esas iglesias, en el año 2000, la misma convención aprobó una declaración de fe. En su artículo 18 dice lo siguiente, solamente voy a leer el artículo 18. Una confesión de fe es una declaración pública de lo que se cree. Entonces, como aquí nosotros tenemos una declaración de fe, si alguien nos pregunta en qué creemos, le decimos en qué creemos. Entonces, la convención, con todas estas millones de miembros, sacó este artículo 8 de otros y dice lo siguiente: el esposo y la esposa tienen igual valor ante Dios, ya que ambos son creados a la imagen de Dios. La relación matrimonial modela la forma en que Dios se relaciona con su pueblo. Un esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Él tiene la responsabilidad dada por Dios de proveer, proteger y liderar a su familia. Una esposa debe someterse amablemente al liderazgo de su esposo, como la iglesia voluntariamente se somete a la autoridad de Cristo. Ella, al ser la imagen de Dios, es como su esposo. Ella, al ser la imagen de Dios como es su esposo, tiene la responsabilidad dada por Dios de respetar a su esposo y de servir como su ayuda en el manejo de la familia y el cuidado de la próxima generación. Hasta ahí. Eso fue el artículo 18 de Fe y Mensaje Bautista. Para todos esos 15 millones de creyentes, lo que creen, lo que creemos, lo que dice la Biblia sobre este resumen. Ahora, así las cosas, ¿cuál es el modelo divino entonces? Ya resumiendo y leyendo la Biblia. Cuando Dios terminó de crear el mundo, resolvió crear la familia. Creó al hombre a su imagen y semejanza. Y luego dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y creó a la mujer a partir de Adán. Y con ellos dos integró la familia. Pero Satanás, el enemigo de Dios, ya sabemos la historia de la caída desde el comienzo, se ha venido levantando desde ese tiempo y ahora muy fuerte se ha venido levantando contra la familia. Satanás quiere destruir la familia.
¿Cómo lo ha intentado hacer? Destruyendo la diferencia entre el hombre y la mujer. Esa es la estrategia del diablo, destruir la diferencia entre el hombre y la mujer, engañando a los pueblos y a las naciones con la idea de que el hombre y la mujer son iguales. No hay diferencia entre masculino y femenino. Quiere borrar las distinciones que Dios mismo estableció. Pero para nosotros la Biblia es la palabra de Dios que no se equivoca, no tiene error. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre el particular? Bueno, en primer lugar, nosotros leemos claramente en el libro de Génesis que Dios creó un hombre y una mujer. Eso está claro. Ahora bien, en esta era, nosotros estamos en una era, sobre todo del año 2000 hacia acá, que se conoce como una era llamada la era posmoderna. La era posmoderna. Tenemos un problema, y es que en esta era hay la tendencia a querer acabar con la distinción de género. La distinción de género. Y a esa idea se le llama entonces la ideología del género. La ideología de género. Y entonces nosotros tenemos hoy en la televisión y en los libros y en las universidades hablando de ese tema. Esa idea es la siguiente: es la idea de que no hay distinción entre hombre y mujer. Pero esa idea es una idea que hunde sus raíces en el paganismo antiguo, no es nueva, es muy vieja. Así pensaban los paganos de la antigüedad desde antes de llegar Jesucristo. El cristianismo lo que hizo fue combatir esas herejías y esas doctrinas del paganismo. Por ejemplo, en cuanto a eso, el paganismo griego, recordemos que cuando el Señor vino a este mundo había una cultura que se conocía como grecorromana. Entonces habían unas creencias, unas doctrinas, muchos dioses, muchas filosofías. El paganismo griego, especialmente en Platón, recordemos que Platón fue un filósofo muy famoso que tuvo mucha influencia en nuestra cultura occidental. Él escribió una obra que se llama El Banquete. Y allí él decía lo siguiente: él dijo que originalmente, o sea, al comienzo de todo, hubo 3 clases de seres humanos. Hubo el hombre, hubo la mujer, pero también hubo otro ser humano que se llamaba el andrógino. Es decir, ¿quién era el andrógino? Era un ser que tenía 2 sexos. Era bisexual o hermafrodita, como dicen algunos. Entonces, habían seres que estaban compuestos, el andrógino. Habían varias clases de andróginos. Había un ser que estaba compuesto por 2 hombres. Entonces, por el frente yo soy hombre y por atrás hay otro que mira hacia allá con 2 brazos, con 2 piernas, pero es hombre también. El andrógino es 2 géneros. Pero habían otros seres que por un lado eran hombres y por atrás eran mujeres. Ese era el mito griego. Entonces, el dios pagano Zeus, porque Zeus, en la mitología griega, Zeus era como el padre de todos los dioses. Zeus castigó a esos seres humanos que se llamaban los andróginos porque quisieron rebelarse.
y entonces Él los dividió en dos. Entonces pasó la cuchilla aquí y quedaron divididos en dos. El andrógino. ¿Y qué sucede? Que por eso es que ahora cada uno busca su otra mitad. El que estaba compuesto, por ejemplo, de dos sexos masculinos, ahora busca su otra mitad, es decir, otro hombre. Porque supuestamente como su otra mitad era hombre, entonces ahora él siente atracción por los hombres y anda buscando su otra mitad. Y las mujeres lo mismo. Al dividirlas, entonces ella busca su otra mitad, es decir, otra mujer, porque en el origen eran dos mujeres. Y por supuesto, el que era solo hombre, pues buscará su mujer, es decir, su otra mitad. Entonces lo que tenemos hoy, ese era el mito andrógino. Pero mire que algunos dicen que el homosexualismo en la cultura griega, en los tiempos que vino el Señor Jesucristo, era normal. Y era normal, la pederastia, todos estos pecados terribles que hay hoy en día, eso era normal. Y algunos dicen que era normal porque la cultura grecorromana asimiló la filosofía griega, entre ella el mito del andrógino. Entonces lo que tenemos hoy en día es esa creencia pagana antigua conocida como el mito del andrógino, es decir, del bisexual, del homosexual y de la lesbiana. Entonces, por eso algunos homosexuales dicen, no, es que yo, con lo único que yo puedo tener complementariedad y ser uno es con otro hombre. Y la lesbiana lo mismo. Esa ideología del género entonces también hoy en día sostiene que yo puedo crear a mi voluntad mi propia identidad sexual. Entonces yo puedo elegir ser hombre o ser mujer. Y lo peor de todo es que eso lo están enseñando en las escuelas y en los colegios. Entonces están poniendo a dudar al niño. Tal vez usted no es varón. Mire a ver si puede de pronto ser mujer. Y por eso entonces se pone vestido a veces y empieza a imitar a las mujeres. Y esas cosas que están pasando. Y lo peor de todo es que tienen el derecho a que los demás los reconozcan así y le exigen al Estado derechos, inclusive ser nombrados así en su registro civil. Entonces ahora hay muchachitos que van aconsejados por los padres a la notaría y dicen, es que a mí me bautizaron Bernardo, pero yo quiero ser es Bernarda. Ahora, ¿cuál es el modelo divino que nos plantea la Biblia? Nosotros no vamos a comer cuento de nada de eso, sino de lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la norma de Dios, no tiene error. Entonces el modelo divino, la intención original de Dios para la familia, ¿cuál es? La Biblia nos dice que Dios creó el género masculino y el género femenino. Vamos a mirar Génesis 1:27. Génesis 1:27. Ahí está el comienzo de la creación. Ya Dios ha creado todo el universo. Falta el ser humano. Y dice aquí en 1:27, y creó Dios al hombre. A su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Y más adelante explica en qué consiste eso, ¿no? Que trae a Eva, crea a Eva. Varón y hembra los creó. Entonces todo esto nos dice que el Señor creó al hombre plenamente masculino
y a la mujer plenamente femenina. No creo ningún andrógino. Gracias a Dios por esa diferencia. Los dos géneros entonces, masculino y femenino, fueron destinados por Dios para complementarse el uno al otro físicamente, emocionalmente, sexualmente y en otras áreas de la vida. Además, ambos géneros son necesarios para un hogar saludable, ¿no? Un hogar debe estar compuesto del hombre y la mujer, papá y mamá. Y miles de estudios han demostrado que los niños se desarrollan emocional, mental, sanamente es cuando son criados por el papá y la mamá, por un hogar normal. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer con características específicas y complementarias. Y luego Dios declaró que eran buenos, porque en Génesis, ahí mismo en el capítulo 1, después de leer el versículo 27, cuando uno lee el versículo 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces Dios mismo dijo: es bueno esta relación. De modo que el hombre y la mujer entonces en esa relación constituyen la expresión completa del orden divino para la humanidad, pero sin desvanecer ni negar el significado de las distinciones basadas en el género, como masculino, femenino, establecidas por Dios en el orden de la creación. Ese es el primer asunto. El segundo asunto entonces nos lleva a decir que fueron creados hombre y mujer para una relación complementaria. Se complementan el uno al otro. Tanto la mujer como el hombre fueron creados, ya lo vimos, a la imagen y semejanza de Dios, pero con diseños y roles diferentes. Cada uno ha sido diseñado y creado por Dios para cosas diferentes. Los hombres no pueden tener hijos, por ejemplo. Tienen unas características diferentes, pero sí se complementan para poder cumplir el plan perfecto de Dios. Para que la familia esté bien edificada, entonces debe hacerse según el orden de Dios, es decir, a la manera de Dios. Y entonces aquí hay algo muy interesante, porque pasaron los siglos, miles de años, y entonces llega Jesucristo, entrega su vida por nosotros y comienza la iglesia sobre la tierra. Y entonces el apóstol San Pablo, fundador de iglesias, en su primera carta, en el capítulo 11, primera de Corintios capítulo 11, versículo 3, mire lo que dijo el apóstol Pablo a las iglesias que estaban empezando hace 2000 años, va por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Mire lo que le escribe el apóstol Pablo a las iglesias y a nosotros también. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Entonces aquí Él establece Cristo primero, el hombre depende de Cristo, la mujer depende del hombre y todo de Dios. Aquí se establece que el hombre es la cabeza de la mujer. Y eso aquí no se trata de superioridad ni de inferioridad, porque es que a veces el diablo le hace ver a muchos creyentes: no, pues es que mire, el apóstol Pablo era un machista, mire, lo que está haciendo es seguir afirmando todo lo que nosotros andamos diciendo. Pero aquí no está hablando de superioridad ni de inferioridad, sino de un orden establecido por Dios que hay que respetar.
Entonces la mujer cristiana debe entender que el Señor ha confiado al marido la responsabilidad sobre ella y sobre toda la familia, al varón. Ahora, este concepto choca violentamente con los reclamos del movimiento de la liberación femenina. Recordemos que desde hace varios años ya en el mundo se inició un movimiento de liberación femenina, ¿no? Vamos en contra del hombre, el hombre nos ha explotado, nos ha violado, ha acabado con nosotros, somos iguales, vamos al poder. Pero hermano, mire, por más que muchos se rebelen contra este asunto, la Biblia sigue declarando lo siguiente. 1. La cabeza de todo hombre es Cristo. Claro, los hombres tienen que estar en sujeción a Cristo y deben entregar cuentas del manejo del hogar al Señor. 2. Ese versículo dice más de eso, dice: el hombre es la cabeza de la mujer y ella debe estar en sujeción, no dominada pues en una esclavitud. Eso no es lo que quiere decir sujeción. No significa anulación de su personalidad ni de su conciencia. Significa es que ella acepta el orden de Dios y respeta al marido en su posición que Dios le dio como cabeza. Y cuando uno lee entonces aquí 1 Corintios 11, donde ya leímos en el versículo 3, y uno salta al versículo 8, ahí hay unas cosas que dice que son cuestiones de vestido y cosas que usaban en la antigüedad para señal de respeto, y era el velo, pero en eso no nos vamos a meter ahora. Pero el versículo 8 dice: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Con claridad lo dice. Entonces se nos lleva hasta la creación otra vez. Cada vez que uno lee el Nuevo Testamento y toca estos temas, tiene que ir a la creación, a lo que ya leímos, para decirnos que no fue el hombre quien fue formado de la mujer, sino la mujer fue tomada del hombre. Dios crea a la mujer del costado de Adán. Uno lee allá en Génesis que Dios creó al hombre y dijo: no es bueno que esté solo, voy a conseguirle una ayuda idónea para él. Y entonces del costado crea a Eva, la mujer. Entonces Dios no miró y vio a la mujer y dijo: no es bueno que Eva esté sola. Eva no fue la primera que Dios creó para decir: no es bueno que Eva esté sola, voy a hacer una ayuda para ella, y trajo al hombre. No, fue al revés. Él miró a Adán y le dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una ayuda complementaria que le sirva, en el buen sentido de la palabra. Un comentarista señaló que si Dios lo hubiera querido, Él pudo haber creado a Adán y Eva al tiempo, porque Él tiene todo poder. Él los hubiera podido crear al tiempo, ambos, pero no lo hizo. Él creó al hombre primero y entonces a partir de él hizo a la mujer. ¿Por qué? Para enseñarnos acerca del propósito de la creación de la mujer. Ella es ayuda del varón. Las mujeres casadas ciertamente entonces deben reconocer eso. No pueden asumir el papel que no les corresponde. Y ya hablamos de este asunto de mujeres que a veces quieren ser la cabeza, mandonas, autoritarias, manipuladoras, dominantes. Y esto es, si una mujer se comporta de esa manera y usurpa la autoridad del varón,
entonces eso es contrario al propósito creador de Dios. Eso subvierte el orden de Dios, y entonces la consecuencia ¿cuál es? Divorcios, hijos rebeldes, familias en problemas. Y luego entonces viene un tercer punto, hermano, que quiero mencionar aquí, sobre lo que el Señor ha hecho para el asunto de la familia. El Señor creó hombre primero, mujer después, y estableció un orden. Eso quiere decir que creó hombre y mujer, creó masculino y femenino, y los creó así para una relación complementaria, como ya lo hemos dicho. Hemos dicho eso, y con un encargo fundamental. Un encargo fundamental. Vamos nuevamente allá donde estábamos en Génesis capítulo 1. ¿Cuál fue el encargo? Después de que Dios crea al hombre, crea a la mujer, crea el matrimonio, porque también fueron el primer matrimonio, ¿no? Entonces en el versículo 28 dice lo siguiente, de Génesis 1, dice: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nuestro Señor le da a ellos la administración de la creación. Pero antes les dice: fructificad y multiplicaos. ¿Eso qué significa? Que les dio un encargo fundamental. Los hombres y las mujeres son los encargados de la perpetuación de la raza humana. Eso quiere decir crecer, multiplicarse. Y eso lo afirmaron todos los profetas. Por ejemplo, Isaías 45, el profeta Isaías 45, capítulo 45. Vamos a mirar eso solo para mirar cómo pensaban los profetas muchos siglos después. En Isaías 45, 18 dice el profeta, dice: porque así dijo Jehová. Y han pasado varios siglos. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Para que fuese habitada. Y la única manera de habitar la tierra es que haya prole, que hayan hijos. Entonces, el propósito de Dios es ese es el encargo fundamental, que hombres y mujeres se casen y tengan hijos, pero no de cualquier manera, sino conforme a lo que Dios ha establecido. Hijos habidos dentro de la relación matrimonial, no hijos adoptados entre dos hombres y entre dos mujeres. Eso no es lo que el Señor ha dicho ni ha establecido. Es una abominación. Eso que nuestra cultura pagana corrupta quiere imponernos, usando aún la misma ley. Es por eso que el reformador Calvino, él decía lo siguiente, decía: Dios tiene la intención que la raza humana se multiplique por generaciones, pero no como en los animales brutos, por relaciones promiscuas, con el desorden, sino que tiene que ser dentro del orden establecido por Dios, es decir, la institución del matrimonio. El ideal es dentro de un matrimonio santo, aprobado por Dios. Ahora, claro que los fornicarios y los adúlteros tienen hijos. Y entonces, en el pecado, los seres humanos tienen hijos por fuera del matrimonio o sin matrimonio. Pero eso no es conforme al mandato divino de Dios.
porque Dios quiere es una descendencia santa. Las bendiciones especiales son para la simiente santa, es decir, para los creyentes en Jesucristo. Es por eso entonces, hermanos, que el Señor prohíbe todas esas relaciones raras, hermano, y prohíbe el aborto también. Esto es una discusión ética, ¿no? Hay situaciones difíciles donde quizás el aborto ya no es aborto propiamente, sino que son medidas de carácter científico, médico, etcétera. Pero estamos hablando del aborto cuando una mujer queda embarazada y no quiere tener el hijo, pudiendo tenerlo, y lo saca y lo mata. El aborto está contra el propósito de Dios. Por eso, en esa confesión de fe que leí al principio, para los millones de bautistas, ese mensaje también habló sobre eso y dijo lo siguiente en su doctrina: lo que creemos. Si alguien me dice, ¿y para ustedes qué son los hijos? Esta es una declaración de fe. Los niños, desde el momento de la concepción. ¿Cuándo comienza la concepción? La concepción comienza cuando el esperma se une al óvulo. Ahí comienza la concepción. Los niños, desde el momento de la concepción, son una bendición y herencia del Señor. Los padres deben demostrar a sus hijos el patrón de Dios para el matrimonio. Tenemos la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos estas cosas y mostrarles cuál es el orden de Dios y enseñarles qué es el matrimonio. Los padres deben enseñar a sus hijos valores espirituales y morales y guiarlos a través de un estilo de vida consistente y una disciplina amorosa, a tomar decisiones basadas en la verdad bíblica, en lo que dice la Biblia. Los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Ese es el asunto. Conclusión a esto, hermanos. Conclusión, vamos a concluir. Dios creó la familia, instituyó el matrimonio cuando le trajo a Adán a Eva, su mujer, y los bendijo. No existe otro modelo divino. Los modelos inventados por el hombre no sirven a la familia. Eso que nos quiere imponer el diablo a través de la cultura posmoderna y de las leyes corruptas, de que hoy en día entonces el matrimonio puede ser entre dos hombres y entre dos mujeres y tal. Eso no sirve a la familia. La sociedad pagana sin Cristo, que no cree en la Biblia como la palabra de Dios, quiere destruir a la familia. Quiere destruir el orden establecido por Dios. Porque claro, no rechaza a Cristo y rechaza la Biblia. Las familias piadosas ayudan a construir la iglesia, y a la vez la iglesia ayuda a construir familias piadosas. Es recíproco la bendición. La palabra de Dios entonces establece similitudes entre el matrimonio y la iglesia, entre la familia y la iglesia, para enseñarnos que entre la familia y la iglesia existe una relación muy estrecha. Y por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en que la iglesia debe ser prioritaria en la vida familiar. De tal manera, hermanos, que hombre y mujer, ya es para nosotros, hombre y mujer, así se compone el matrimonio. Hombre y mujer, así se configura la familia. A usted le quieren imponer unos modelos de familia perversos, pero usted no puede transigir.
Usted no puede apostatar de la fe. Usted no puede renunciar a su fe. Porque si usted hace eso, está indicando que usted no ama a Dios y no es un verdadero cristiano. Ustedes padres, entonces, luchen por tener una familia centrada en Cristo. Rechacen cualquier idea que vaya contra lo que Dios ha establecido. Entonces, a mí me pueden decir mil cosas, ¿no? Las últimas investigaciones de las grandes universidades del mundo, de Harvard, de no sé dónde, las últimos juristas de la Constitución perfecta del mundo me puede decir que no es así, pero yo le digo que es así. Y voy a rechazar cualquier cosa que esté contra lo que Dios ha establecido. Encomiende su familia al Señor. Sea ejemplo. Ocupe el lugar que Dios le ha asignado. Si como hombre, como varón, cabeza de la familia. Si como mujer, ayuda idónea y complementaria al hombre. Y todos sometidos a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Encomiende su familia al Señor, hermano. Es lo único que nos puede ayudar en este mundo perverso. Porque es lo que Dios nos ha dicho, cueste lo que cueste. Y hay más cosas, hermanos, que podemos hablar, pero mire, hermano, va a llegar el tiempo, yo no sé, a lo mejor nosotros no vayamos a vivir eso, ¿no? Pero creo que ya se está dando, ¿no? En los Estados Unidos unos cristianos tenían una pastelería y llegaron dos gays. Y le dijeron a la señora, háganos el favor, famosa la pastelería, háganos el favor y nos hace un pastel de matrimonio. Y entonces encima del pastel tenía que poner dos muñequitos, ambos hombres. Y entonces la dueña de la pastelería dijo, no, me da mucha pena, pero no. Lo demandaron. Y los jueces corruptos cerraron la pastelería. Y están en un gran pleito. Y en los Estados Unidos están en un gran pleito. Porque al fin, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Cómo es el asunto? Entonces, Satanás y el mal es el que ahora nos va a gobernar. Pues yo no sé qué irá a pasar, hermano, pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que para seguirlo a Él había que pagar un costo. Para ser uno cristiano tiene que pagar el precio. El precio puede ser, hermano, que a mí me quiten la cabeza por esta predicación. Bueno, pues yo no sé, hermanos, pues para la gloria sea para Dios, hermano. Pues, ¿qué más podemos hacer? Pero nosotros nos sostenemos en la norma y en lo que Dios nos ha enseñado. Vamos a orar, hermano.